Vamos a orar para poner este estudio en las manos de nuestro Señor. Acompáñenme por favor en oración. Amado Padre, te damos muchas gracias porque nos permites reunirnos nuevamente en este día del Señor. Gracias por este lugar, Señor, que podemos tener. Te rogamos que tú nos des toda la gracia que necesitamos en este estudio, Señor. Ayúdanos para recordar que también te adoramos, Señor, en el momento en el que es proclamada tu palabra, en el que es leída, en el que es escuchada y es cantada, Padre. Bendícenos en este tiempo, Señor. Bendice a mis hermanos que vienen en camino. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, seguimos en el capítulo número 22. Este es el párrafo número 5. Seguimos estudiando acerca de la adoración que Dios demanda. Recordemos que no es conforme a nuestra voluntad que nosotros adoramos al Señor, no es conforme a nuestras imaginaciones, sino que es conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y aquí particularmente vamos a ver el tema de la adoración por medio de la palabra de Dios. Y vamos a ver entonces, además de la oración que ya estuvimos viendo en la ocasión pasada, también vamos a ver otros elementos que forman parte de nuestra adoración religiosa. Dentro de esta parte vamos a estar estudiando lo que es la palabra de Dios y lo vamos a ver en tres aspectos: que la palabra de Dios debe de ser leída, que la palabra de Dios también debe de ser proclamada de manera pública y en un sentido correcto, trazando correctamente las Escrituras, y debe de ser escuchada, debe de ser recibida por aquellos que están siendo expuestos a la palabra santa de nuestro Dios. Y por último, también vamos a estar viendo la palabra de Dios cantada, como nosotros por medio de himnos, de salmos, de cánticos espirituales, es que nosotros nos estamos instruyendo, nos estamos exhortando y nos estamos animando unos a otros. Aunque este párrafo también habla de otras cosas, como acerca de la cena del Señor y acerca del bautismo y acerca de la humillación solemne por medio de ayunos y acciones de gracias en ocasiones especiales, no vamos a alcanzar a tocar esta parte. Así que vamos a darle lectura a este párrafo para comenzar con nuestro estudio, hermanos. Dice así el párrafo número 5: la lectura de las Escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales, el cantar con gracia en el corazón, así como también la administración del bautismo y la cena del Señor son parte de la adoración religiosa a Dios, que ha de realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, con fe, con reverencia y con temor piadoso. Además, la humillación solemne con ayunos y las acciones de gracias en ocasiones especiales han de usarse de una manera santa y piadosa. Entonces, la primera pregunta que podemos estar abordando aquí en este estudio, hermanos, es ¿cuáles son estos elementos, aparte de la oración que ya vimos anteriormente, que podemos considerar y que deben de formar parte de nuestra adoración religiosa? Podemos responder con 4 elementos: la palabra de Dios, que es la que vamos a estar estudiando el día de hoy, y aquí la comprendemos como la palabra de Dios leída, proclamada y escuchada; la amonestación por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales; la administración del bautismo y la cena del Señor;
y la humillación solemne con ayunos y acciones de gracias en ocasiones especiales. Así que vamos a ver el primer punto, que es acerca de la palabra de Dios. Lo primero que podemos inferir aquí, hermanos, es que se nos manda que la palabra de Dios sea proclamada y que sea también recibida por su pueblo. Y para esto vamos a recordar que tenemos tres aspectos principales. ¿Cuáles son? Que la palabra de Dios debe de ser leída, porque lo que debe de gobernar en el culto de adoración a nuestro Dios no es una opinión personal, sino es la voluntad de Dios para su pueblo. ¿Qué es lo que dice la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 13? Entre tanto que voy, dice el apóstol Pablo a Timoteo, ocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. Pablo entonces dice a Timoteo, no dice más bien, encárgate de dar buenos consejos, Timoteo, sino encárgate de leer y de enseñar la palabra de Dios. Lo que implica es que Timoteo debería de dar lectura, así como lo hacía un heraldo de un rey. Cuando iba a acercarse a alguna ciudad, este heraldo simplemente lo que hacía era leer la voluntad de su rey. ¿Cuál era el dictamen? ¿Qué era lo que tenía que decir, que hacer ese pueblo? Y por lo tanto, este heraldo no hacía más que hablar la palabra de su rey. De la misma manera, entonces, lo que se hace en el culto del día del Señor, como parte de nuestra adoración religiosa, es hablar la palabra de Dios. Es decir, así ha dicho el Señor, así ha dicho Jehová de los ejércitos. El propósito de todo ministro es hablar y es enseñar todo lo que nuestro Señor nos ha dado. Por eso también en la Gran Comisión nos dice, enseñando que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no solamente es leer lo que ha dicho el Señor, sino que por eso se nos dice, la palabra de Dios debe de ser predicada. Y esto significa que su palabra debe de ser primeramente proclamada de manera pública, así como lo haría un heraldo, y debe de ser enseñado además el sentido correcto de las Escrituras. Pablo dice a Timoteo en su segunda carta, 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo entonces estaba llamado a explicar la palabra de Dios y a aplicar la palabra de manera correcta con el fin o con el propósito de edificar a la iglesia. Por eso, Timoteo debería de ser un hombre aprobado que trazara correctamente las Escrituras para poder enseñarlas a su pueblo. Miren cómo dice, por ejemplo, 2 Timoteo también 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y aquí está el punto, hermanos, que usa bien la palabra de verdad. Así que Timoteo estaba llamado a hacer exégesis. ¿Qué significa hacer exégesis? Simplemente extraer el significado correcto de las palabras que quiso decir Dios. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, por una parte está diciendo, así ha dicho el Señor, así ha dicho el Señor, así ha dicho nuestro Dios, y esto es lo que significa
aquello que ha mandado el Señor. Esta siempre ha sido la práctica común de la iglesia a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Por ejemplo, Nehemías 8:8, hermanos. Miren cómo dice esta porción, Nehemías 8:8, y leían el libro de la ley de Dios claramente, pero no solamente lo leían, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Así que se leía tal cual lo que había dicho el Señor y se le daba el sentido correcto de las palabras, extrayendo el significado de lo que quería decir el Señor para que entonces pudiera haber una aplicación correcta en el pueblo de Dios. Esta es la manera por excelencia para poder proclamar su palabra, leyendo lo que ha dicho el Señor en su palabra y explicando lo que significa para la aplicación de la misma a su pueblo. Si no hacemos esto, lo que corremos, el riesgo que corremos es que al intentar proclamar su palabra, no estemos haciendo exégesis, es decir, no estemos extrayendo el significado correcto de lo que quiso decir el Señor y por ende, en lugar de hacer exégesis, hagamos lo que se conoce como eisegesis, es decir, que nosotros impongamos un significado dentro del texto, que nosotros estemos introduciendo nuestras propias ideas al momento de estar proclamando la palabra santa de Dios y que entonces lo que estemos proclamando en el púlpito ya no sea la palabra de Dios, sino más bien sean nuestras opiniones, sea lo que nosotros queremos decir, pero no el significado correcto de la voluntad de Dios. Para que esto no suceda, es necesario conocer entonces el contexto histórico y gramatical de la palabra, es decir, un significado de lo que quiere decir el texto original, el contexto gramático, el género literario al que pertenece, el contexto histórico en el que se dijeron estas palabras, etcétera. Pero hermanos, aún así, no debemos de perder de vista que no estamos ante cualquier libro. Porque muchos críticos textuales se han perdido solamente por tratar la palabra de Dios como cualquier otro libro. Así que recordemos que principalmente estas palabras fueron dadas, fueron inspiradas por Dios, que Él es el autor supremo de su santa palabra. Y Él tiene el propósito principal de revelarnos a Cristo. Así que teniendo todas estas cosas en mente, se podrá tener el sentido correcto y podremos trazar las Escrituras para poder entender el significado correcto de la voluntad de Dios para poder aplicarlo a su pueblo. No solamente debe de ser proclamada, sino también debe de ser escuchada. ¿Qué significa esto? Esto implica la disposición por parte del pueblo de Dios para escuchar con atención, para escuchar con reverencia la santa palabra de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 21 nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y aquí lo que nos llama particularmente de este texto es que nos está diciendo que con mansedumbre recibamos la palabra de Dios. Si somos fieles
por una parte, en predicar el sentido correcto de las Sagradas Escrituras, estaremos escuchando la voz de Dios en medio de su pueblo. Y le adoraremos a nosotros como su iglesia, no solamente al momento en el que es predicado el sentido correcto de su palabra, sino que además estaremos adorando a nuestro Señor al estar escuchando con atención la palabra fiel y digna de ser recibida por todos nosotros. La palabra de Dios, por lo tanto, no solamente debe de ser predicada, sino debe de ser escuchada y debe de ser obedecida. Eso es lo que dice Deuteronomio 6:4, cuando antes de decir, oye Israel, nuestro Dios uno es, nuestro Dios está diciendo en su palabra, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Y entonces dice, escucha, oh Israel, porque el propósito para el cual es proclamada la palabra de Dios es para que nosotros como pueblo podamos escuchar atentamente la voz de Dios y podamos obedecer y aplicar sus mandamientos en nuestras vidas. Adoramos al Señor en la medida en la que escuchamos la palabra de Dios con el propósito de obedecerla. Debemos de considerar que en nuestro culto de adoración se debe de leer la palabra de Dios así tal cual ha dicho el Señor. Se debe de explicar además correctamente la palabra y además su pueblo responde escuchando con atención y obedeciendo solemnemente. Debe de poner y aplicar la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que podamos vivir conforme a su voluntad. Ahora, además en esta parte de este párrafo, se nos habla que la palabra de Dios también edifica al momento en el que es cantada. Porque es importante entonces cantar la palabra de Dios, porque al cantar la palabra de Dios somos instruidos, amonestados los unos a los otros por medio de estos himnos, salmos y cánticos espirituales. Tengo dos textos, hermanos, Efesios 5, de versículos del 18 al 20, nos está diciendo, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y está respondiendo después, ¿cómo uno puede ser lleno del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Colosenses 3:16, hermanos, también dice algo muy similar. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué podemos rescatar entonces de estos dos versículos que acabamos de leer, hermanos? Que el propósito para el cual son hechos los salmos y los cánticos espirituales es para que estemos llenos del Espíritu y para que more en abundancia la palabra santa de nuestro Dios. Están diseñados para poder ser instruidos en la palabra de Dios, para que unos a otros, al momento que nos estamos cantando, unos a otros nos estemos hablando la palabra de Dios cantada,
Y de esta manera somos exhortados, somos amonestados, somos corregidos, somos consolados y fortalecidos, porque ese es el propósito principal, que abunde la palabra santa de nuestro Dios en medio de la congregación, no solamente cuando es predicada delante de ustedes por medio de un ministro, sino también cuando toda la iglesia está cantando la palabra de Dios, y de esa manera adoramos a nuestro Señor, porque la congregación está respondiendo a la palabra predicada que escuchamos, hablando la palabra de manera cantada. De esta manera adoramos a nuestro Señor al unísono en el culto de adoración. Por eso somos llamados a cantar con entendimiento, con el Espíritu. Dice 1 Corintios 14:15, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y también cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con entendimiento. El canto congregacional en el culto de adoración no es una experiencia emocional. Ojo, esto no significa que no se involucren dentro nuestras emociones, porque involucramos todo nuestro ser. Pero no es solamente una experiencia emocional, sino es un acto de adoración consciente en la que hablamos y escuchamos la palabra santa de nuestro Dios. Y de esta manera somos enseñados, amonestados y corregidos. Los cantos que entonamos deben de ser, por lo tanto, apegados a la palabra de Dios, porque no deben de apelar directamente a nuestras emociones, sino que deben de enseñarnos doctrina. Estos cantos deben de ser fieles a la palabra de Dios para que puedan cumplir con su propósito. Los cánticos espirituales no solamente informan nuestro entendimiento, porque llegan al corazón, que es el asiento mismo del ser y de la voluntad del hombre. ¿Qué significa eso, hermanos? Que en el momento en el que está siendo la palabra cantada, está siendo instruida nuestra mente y por lo tanto está siendo transformada. También nuestros afectos, por lo tanto podemos tener gratitud, gozo, reverencia, esperanza, arrepentimiento, amor por hacer la voluntad de Dios. Se inclinan nuestros afectos de nuestro corazón para buscar hacer lo que Dios ha mandado, y por lo tanto fortalece nuestra voluntad para poder obedecer al Señor y de esa manera adorarle con nuestras vidas. Amén, hermanos.